Bueno, vamos a continuar con nuestro curso taller. Para dar paso a el análisis de todo el caso clínico, pues obviamente tenemos que empezar hablando de algunos conceptos básicos acerca de lo que es la psicogeriatría y el panorama general de la psiquiatría y de la psicogeriatría en México y el mundo. Es importante que sepamos que existen algunas definiciones que tenemos que entender para saber a qué nos estamos enfrentando. Si bien es cierto, la psiquiatría trata de entender los procesos mentales de todas las personas, la psicogeriatría es una rama de la medicina que no solamente tiene que ver con la psiquiatría, puesto que al ver adulto mayor, no solamente nos enfrentamos ante los problemas psiquiátricos que éste pudiera presentar, sino también a los problemas psicológicos, a los cambios sociales que va viviendo y a los problemas neurodegenerativos, a los problemas de otra índole como problemas metabólicos, problemas de hipertensión arterial, entre otros. Y aquí tenemos que ver que obviamente el apoyo a este tipo de pacientes debe ser integral, no solamente enfocarnos en lo psiquiátrico, sino en todo lo que hay alrededor. Esta rama de la medicina, aunque pareciera nueva, no lo es tanto. Empezó a estudiarse desde principios del siglo XX y después de la segunda mitad del siglo XX empezó a ser mucho más estudiada. Se abrieron varias escuelas y aquí en México se abrió un ala para tratar a este tipo de pacientes, y esto es en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. De la misma manera, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz se tiene un área específica para atender a personas mayores de 60 años. Esto porque la población ha estado cambiando. Actualmente habemos más personas en el mundo. Y con esto, pues obviamente hay mayor cantidad de personas mayores de 60 años. Sabemos que la esperanza de vida está cada vez aumentando. El panorama en México en 1970, pues el 6% de la población general era mayor de 60 años. En el 2010 el 8.7%, y se proyecta que para el año 2050 el 27.7% de las personas sea mayor de 60 años. Esta situación obviamente va a requerir mayor especialización en todos los niveles de salud y también va a repercutir en cambios económicos, en cambios sociales, en cambios psicológicos. Esto ya lo estamos viviendo el día de hoy. Las personas se están jubilando y después de la jubilación no tienen muchas opciones para trabajar o para seguirse manteniendo activas. Es cuando sufren bastantes cambios a nivel físico, a nivel intelectual, y empiezan a sufrir situaciones estresantes que antes no habían vivido porque la condición de vida era totalmente distinta. Y es aquí donde entra pues la situación de identificar cuáles son los problemas de salud que está presentando el adulto mayor de 60 años. Es aquí donde tenemos que identificar cuáles son las enfermedades que se están presentando en este tipo de personas y cuál es la repercusión que estas tienen sobre todo su funcionamiento. Actualmente pues sabemos que para determinar que una persona está sana, pues en la funcionalidad que ésta tiene en el medio en el que se desenvuelve cobra vital importancia. Y es aquí donde la estadística nos ayuda a saber cómo es el panorama al que nos enfrentamos. Aproximadamente después de los 65 años, las personas tienen al menos una enfermedad crónica. Y conforme avanza la edad, se presentan mayor cantidad de enfermedades. El 15% de los adultos mayores de 60 años sufren algún trastorno mental. Dentro de los más frecuentes están la demencia y la depresión. Pero estos no son los únicos padecimientos. De la misma manera que en la persona joven, debemos identificar todos y cada uno de los padecimientos psiquiátricos que se presentan. Y debemos saber, obviamente, cuáles son las patologías psiquiátricas más frecuentes y cuáles son las posibles patologías que se pueden presentar con mayor frecuencia en este grupo etario, dado que el envejecimiento cerebral puede ser saludable o patológico, nos puede llevar a presentar gran cantidad de síntomas diferentes a los presentes en el joven. De acuerdo a nuestra rama de la profesión, debemos enfocar la entrevista
para saber lo que nosotros queremos saber y en qué podemos apoyar al paciente. Pero muchas veces debemos saber mucho más para saber con quién tenemos que enviar a nuestro paciente en caso necesario. En el caso de psicología es de vital importancia identificar cuál es la personalidad de cada una de los clientes con los que estamos. En el caso del médico necesitamos saber cuáles son las patologías que pueden influir en la presencia de los síntomas actuales y también en el deterioro funcional de nuestro paciente. Debemos conocer al menos la generalidad de los síntomas de cada uno de los padecimientos, como los padecimientos psicóticos, como esquizofrenia, los padecimientos que tienen que ver con cambios en el estado del ánimo y del afecto, como trastorno bipolar, trastornos depresivos, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, y entre otros. En el anciano va a ser de vital importancia identificar los trastornos en el sueño y los trastornos neurocognitivos, además de los trastornos por uso de sustancias, ya que muchas veces llegan a abusar de ellas y los médicos no nos damos cuenta. También una de las situaciones que debemos identificar es la personalidad en la vejez. Muchas personas creen que la personalidad en la vejez es característica, que todos los ancianos son enojones, son gruñones, son intolerantes, son irritables, cuando esto no es así. Que nosotros podamos ver si la personalidad ha cambiado o no ha cambiado nos puede ayudar a identificar cambios cognitivos o cambios psiquiátricos o cambios a nivel psicológico que puedan impactar de una manera importante en el desempeño del anciano. Cuando no lo identificamos podemos dar pie a juicios de valor y al viejismo, creyendo que ciertos cambios son propios de la vejez cuando no lo son. Esto nos va a limitar a no identificar los cambios patológicos y por ende nos va a perjudicar en nuestro diagnóstico. En más de una ocasión me ha tocado ver que las personas cambian totalmente de su forma de ser. Algunas personas que eran bastante tranquilas, cuando se vuelven ancianos empiezan a generar emociones de irritabilidad, intranquilidad, nerviosismo, miedo, enojo, y para las familias es más fácil identificarlo. Por otro lado, también me ha tocado ver que personas enojonas, irritables, que se molestan constantemente, de repente cambian su personalidad y se vuelven tranquilas, se vuelven relajadas, se vuelven bastante fáciles de manejar. Para muchas familias esto es más sencillo, porque si antes era enojón y se molestaba por todo y ahora ya no lo es, pues dicen, bueno, esto está súper bien. Pero desafortunadamente muchas veces no identifican que esto puede ser un cambio patológico, que puede ser un cambio neurodegenerativo que se está manifestando de esta forma. Aunque los cambios en la personalidad es algo que usualmente ven más los psicólogos, a los médicos nos compete observarlo también, porque cuando esto sucede nos puede dar pauta a identificar desde un trastorno neurocognitivo mayor, un trastorno neurocognitivo leve, trastorno depresivo mayor, trastornos de ansiedad o incluso problemas de tipo psicótico. Sabemos que la psiquiatría es una rama de la medicina que ve gran cantidad de padecimientos que tienen que verse por descarte. Muchas patologías de tipo endocrinológico, problemas de sueño, problemas alimenticios, vitamínicos, cursan con sintomatología de tipo psiquiátrico. Cada que vemos un paciente geriátrico debemos identificar primero lo biológico que puede estar produciendo esto y a la par de los cambios psicológicos y cambios sociales que puedan estar generando este tipo de situación. Actualmente la psiquiatría es una rama que está cobrando mucha importancia a todos los niveles porque impacta de una manera bastante profunda en la vida de cada una de las personas que está sufriendo este tipo de situación. En muchas ocasiones los padecimientos psiquiátricos del anciano no son vistos de la manera más adecuada y esto obliga a que las familias busquen hospitalización o institucionalización debido a la dificultad que tienen para poder identificar los padecimientos y tratarlos. Por otro lado, cuando la familia está carente de recursos o
no se siente cómoda para ingresar a una institución a sus familiares, puede llegar a tener los cuidados dentro de casa, y en muchas ocasiones estos cuidados sobrepasan lo que ellos pueden hacer por su familiar, y da lugar a algo que se llama sobrecarga de cuidador, que es un problema que a menudo se presenta en las personas cuidadoras, principalmente en el cuidador primario, ya sea que sea contratado para cuidar al paciente o que sea el familiar el que se responsabiliza de todos los cuidados. Por un lado, esta institucionalización puede tener ventajas, ya que ayuda a disminuir la tensión familiar y ayuda a que también se le dé la mejor atención posible al paciente. Cuando cursan con gran cantidad de patologías en los asilos o en instituciones que tengan un buen cuidado médico, se les ayuda a mantenerse mucho más estables de lo que podrían estar en casa. También ayuda a que se les pueda dar una adecuada nutrición, a que los cuidados sean un poquito más profesionales, y con esto obviamente la tensión familiar disminuye. Aunque por otro lado pues puede generar intranquilidad entre los familiares al sentir que abandonan a su anciano. Aunque en muchas de las ocasiones esto es lo más adecuado, ya que ayuda a mejorar la salud mental de la familia y del propio paciente. De la misma manera que la institucionalización en algún lugar como lo son los asilos, se lleva a cabo el internamiento psiquiátrico. Desafortunadamente existen pocos lugares en los que haya unidades especializadas para la atención del anciano dentro de un hospital psiquiátrico. Es importante saber que en algún momento de la patología psiquiátrica el internamiento puede ser voluntario o involuntario. En el caso clínico del paciente del cual dimos lectura hace ratito, pues obviamente el internamiento voluntario iba a ser bastante difícil. Y en ese caso, el internamiento involuntario era lo más recomendable. Pero para esto, toda la familia debería de estar de acuerdo. Y fue evidente que no lo estaba del todo. Incluso la atención que se le dio fue difícil porque unos hijos la aceptaban y otros hijos no. Cada que institucionalizamos a un paciente, ya sea en un hospital psiquiátrico o en un hospital general, tenemos que identificar situaciones de riesgo para la salud y también para la vida. Las situaciones de riesgo suicida deben ser bien identificadas, porque sabemos que hasta 1 de cada 4 personas que llega a tener un intento suicida y que lo logra es mayor de 60 años. Es muy alta la probabilidad de que un anciano intente suicidarse y lo logre, a comparación de los jóvenes. Hay muchas situaciones que pueden llevar a una persona a pensar en quitarse la vida. Dentro de ellos es pues el periodo inicial de la institucionalización, viudez, maltrato físico y psicológico, la jubilación, síntomas depresivos, enfermedades psiquiátricas, enfermedades físicas, esquizofrenia, alcoholismo, uso de sustancias, incluso los abuelos ping pong, que son aquellos que ya no deciden lo que quieren hacer. Muchas veces los hijos deciden con quién va a estar, quién lo va a estar cuidando, en qué casa va a estar viviendo, hacia dónde se va a estar yendo, y esto obviamente provoca que esté saltando de una casa a otra, y en unas casas el paciente se siente cómodo y en otras no tanto. Esto genera disconfort y a la larga situaciones como depresión. También es importante saber que la enfermedad dolorosa, que lleva mucho tiempo de evolución, y enfermedades que generan problemas respiratorios pueden provocar que la persona piense en quitarse la vida. Lo es así también la demencia en sus inicios, cuando la persona está identificando que está perdiendo la capacidad de raciocinio y la capacidad de darse cuenta de manera adecuada lo que está viviendo y lo que está pasando alrededor. Durante este proceso de envejecimiento, ya sea saludable o ya sea patológico, pues algunas personas tienen la posibilidad de adaptarse.
Y esto es la resiliencia, que es un proceso dinámico de adaptación positiva frente a la adversidad. No todas las personas toman el proceso de enfermedad de la misma manera. En una ocasión me tocó conocer a una persona que cuando le dieron el diagnóstico de tener diabetes mellitus, se deprimió y unas semanas después se quitó la vida porque para él fue impactante saber que tenía ese proceso de enfermedad. En la actualidad, al valorar al anciano, nos enfrentamos a muchos retos. Estos conllevan, primero, que tengamos el conocimiento específico sobre el proceso del envejecimiento, porque obviamente no todos van a envejecer de la misma manera, y aunque existen rasgos que son generales del envejecimiento, cada persona va a envejecer de una manera diferente. Mientras unos van a envejecer de manera patológica, otros van a envejecer de manera saludable. El impacto de identificarse como viejo o como anciano va a ser diferente en cada una de las personas. Eso va a depender también de la psicología de cada quien, de la experiencia que tenga cada quien, de la funcionalidad que tenga cada quien, porque muchas personas entienden al anciano como alguien limitado, otras personas entienden al anciano como alguien demente. Otros tantos entienden el proceso de envejecimiento como algo dinámico, como algo parte de la evolución misma, que no se limita solamente a las dificultades que tienen para realizar sus actividades, sino que para muchos esto es una etapa de consolidación de toda la vida. Y esa etapa puede ser algo muy corto, puede ser algo bastante largo. Quien ve el envejecimiento como una limitación, pues obviamente va a sufrirlo más que aquel que no lo hace. Es por eso importante que todos los que atendemos al adulto mayor de 60 años, que somos casi todos los que estamos inmiscuidos en los primeros niveles de atenciones de salud, pues sepamos identificar las situaciones patológicas y las esperadas, las situaciones saludables y las que no son saludables. Para terminar, pues debemos identificar que una pérdida de apoyo social lleva a que el curso clínico de los trastornos mentales en ancianos se caractericen por una mayor gravedad. Y esta gravedad va a repercutir en la cronicidad de sus padecimientos y también va a tener repercusión en su estado de ánimo, en el crecimiento de su patología y sobre todo en la exacerbación de situaciones limitantes que lo pueden llevar a un estado de fragilidad y posteriormente a un estado de dependencia. Con esto va a limitarse su funcionalidad y la capacidad que tenga de seguir siendo autónomo e independiente. Bueno, pues con eso terminamos esta parte. A continuación vamos a dar pie a una lectura, posteriormente a unas preguntas que se tendrán que responder y luego continuaremos con los siguientes videos. Gracias.